Génesis 2:17, buenas noches. Dianita, ¿cómo le va? Génesis 2:17. No es por boletearla, ¿o yo? Para nada. No me ponga colorada. ¿Ya salió? 2:7, sí, 2:7. Ah, están despiertos. Vamos a ver si al final siguen despiertos. Después de las 3 horas del tema. La escritura nos narra la creación del hombre de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Era un buen polvo, claro, algo bonito, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta descripción solamente habla de dos componentes, el polvo de la tierra y el aliento de vida. Es decir, es muy poco lo que dice, mucho lo que se puede deducir y especular y realmente se hace. El problema con las deducciones que sacamos de la Biblia o las cosas que asumimos de un pasaje es que, aunque algunas pueden ser muy acertadas, de acuerdo a la Escritura, otras resulta que nada, resultan muy desacertadas. ¿Cómo saber si una deducción que hacemos es acertada o desacertada? Pues obviamente solamente revisando toda la Escritura, de principio a fin, para poder corroborar si aquello que en este pasaje dijimos que era de tal manera, era cierto o no. O sea que ya de hecho implica que hay una urgente necesidad de conocer ¿qué? Toda la Escritura. ¿Ya? Pero para hacer esto, ¿sí? O sea, hay que hacer esto, ¿por qué? Porque la Escritura misma dice que no fue dada por Dios para que nosotros dijéramos, ve, aquí lo que dice es tal cosa. No, esa no fue la razón de dar la Escritura. Lo que dice la Escritura es lo siguiente, 1 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, la profecía se entiende el mensaje de Dios, de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es que yo pienso que este pasaje es esto. Algunas veces le he dicho, mira, tú estás en una iglesia torcida, y me dice, no, pero como la Biblia se interpreta como uno quiera. Listo, ya, ellos la están interpretando a la manera que ellos quieren y entonces el asunto está correcto. ¿Qué dice aquí el pasaje? La Escritura no es para que cada uno la interprete. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que cuando vamos a la Escritura, el objetivo es entender lo que Dios quiso comunicar, no lo que quepa dentro de este pasaje y lo que podamos asumir, no. Es exactamente lo que Dios quiso comunicar. Y en cada pasaje y en cada frase Dios ha querido comunicar eso y solamente eso, no nada diferente. ¿Ya? Ahora, he visto, por ejemplo, recuerdo un predicador de una iglesia que lo mandaron a predicar sobre el dinero y comenzó a leer Lucas 6:38 y él lo cuenta como una revelación de Dios en ese momento. Dice, el Señor puso en mi corazón este pasaje, Lucas 6:38, y dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y entonces él repetía, dad y se os dará, y dad y se os dará. Entonces la idea es que la gente diera, porque con la misma medida que ellos dieran, ¿qué iba a pasar? Iban a recibir. El pequeño gigante detalle es que el texto y el contexto no está hablando de dinero, está hablando del juicio que hacemos contra la gente. Y lo que está diciendo es que si usted juzga mal a la gente, pues le va a pasar lo mismo. Nada que ver con el dinero. Sí, o sea que es un pasaje que no tiene nada que ver con el dinero y la gente metiéndole las manos en los bolsillos, porque no, Dios le mostró que este pasaje está hablando de este asunto. No, completamente falso. ¿Sí? Hay que mirar en cada pasaje el contexto, para quién, por qué, cuándo, cómo, todas estas cosas, porque no es simplemente, no, aquí dice esto y lo puedo aplicar a esto otro. Ahora, pero no solo
podemos caer en el error de aplicar pasajes de un tema que no tiene nada que ver con otro tema. También podemos caer en el error de simplemente malinterpretar una palabra, una sola palabra. Y entonces, por ejemplo, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Bueno, algunos dicen que este aliento de vida es que Dios le dio su espíritu al polvo de la tierra y esto hizo que el hombre fuera un ser humano. ¿Será cierto? ¿Qué creen? ¿Será cierto? Es una deducción. Pero la respuesta es no. Ahí no está diciendo que Dios le dio su espíritu. No, pero es que no, ahí no está diciendo eso. Ahora, si fuera cierto, eso significaría que todos los hombres tendrían el espíritu de Dios. Si eso fuera cierto. Y entonces, según la descripción del nuevo pacto, todos serían hijos de Dios, todos serían salvos. O sea, con solo cambiar una palabra, se echa a tierra toda una doctrina. Es decir, no podemos decir que le dio el espíritu suyo al polvo de la tierra para que fuera un ser viviente, porque hay gente que tiene el espíritu de Satanás y siguen siendo seres vivientes. Otra tremenda malinterpretación, producto de cambiar una sola palabra. Y además tendríamos que decir algo todavía peor. Si los hombres cuando fueron creados tenían el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios la respuesta para que el hombre deje de ser pecador, ¿cómo es posible que hombres con el Espíritu de Dios se depravaron? Entonces cuando la Escritura dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, falso. Ya tenían el Espíritu de Dios cuando fueron creados y no funcionó. Una sola palabra. Sí, y he escuchado gente que dice, no, ese es el Espíritu de Dios, pues debe ser. No, no, ahí no dice eso. Estamos asumiendo algo, sí, que si fuera bien asumido, cuadraría con toda la Escritura. Pero vemos que no cuadra con la Escritura. Tanto que dice que es necesario que los hombres ahora reciban el Espíritu de Dios, sí, para que puedan ser salvos. O sea que una sola palabra puede cambiar el significado. Ahora, el verdadero significado de esta palabra en original dice que es aliento, también significa soplo, alma, vida, respiración y espíritu, pero no el espíritu de Dios, el espíritu humano. O sea que no podemos cambiar el significado de una palabra porque eso nos lleva a definir mal lo que es una verdad. Ahora, ¿qué pasa si no cambiamos una palabra, sino cambiamos dos? La cosa se vuelve exponencial. Y las mentiras a las que se llega a creer son terribles, ¿sí? Porque son ya dos o tres palabras. Respecto de la composición del hombre, encontramos, por ejemplo, que más adelante dice la Escritura, 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que describe al hombre original, el que recibió el aliento de vida, como ¿qué? Como alma viviente, y muestra que el plan de Dios es que el alma viviente se vuelva espíritu vivificante, que es lo que fue el Señor, porque es cuando se opera la salvación. Si esta transformación no ocurre, el hombre no se podrá salvar. Pero bueno, ya tenemos dos textos que dicen cosas diferentes. Hay otro, Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué elemento añadió? El corazón. Uy, uno despierto, amén. Añadió el corazón y añadió que sí, el corazón y el alma deben ser usados para con todas las fuerzas servir al Señor. ¿Qué es el corazón? ¿De qué está compuesta el alma? Según los griegos dicen que el alma está compuesta de intelecto, voluntad, sentimientos, ¿sí? Ellos, los griegos, no mencionan el corazón, o sea que para mí ya están pifiados si no mencionan el corazón. Yo creo que no saben mucho los griegos de esto. Lo curioso es que más adelante el Señor Jesús, al ser preguntado respecto de este mismo mandamiento, da una descripción diferente. Mateo 22:37.
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y le añade ¿qué? Y con toda tu mente. Pero no como dicen los griegos que la mente está dentro del alma, sino la coloca como algo diferente, o sea que evidentemente los griegos no saben. ¿Sí? Y con toda tu mente. Según esto, si vamos sumando, entonces el hombre incluye corazón, alma y mente y deben ser usados con toda la fuerza para amar y sujetarse al Señor. Pero ahí no para. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué está añadiendo, si están despiertos? Dos elementos más, el cuerpo y el espíritu. O sea que ya vamos que el hombre está compuesto de 5 elementos: cuerpo, corazón, alma, mente y espíritu. Pero alguien podría decir, no, un momentico, el versículo dice, y todo vuestro ser. Y como dice todo vuestro ser, entonces solamente tiene esos 3. Y puede rancharse en eso. Si él se rancha en eso, entonces uno va a los otros versículos y dice, estás ignorando otros pasajes. Pero es que ahí dice todo vuestro ser. Cuando alguien se me pone así de terco, ¿sabe qué acostumbro a decirle yo? Jesús nunca fue al baño. Nunca fue al baño. Dicen, ¿por qué? La Biblia nunca dice que Jesús fue al baño. Jesús nunca orinó, ni hizo popis, porque la Biblia no lo menciona. ¿Sí? Son como los argumentos que sostienen algunos. No, hay que recorrer toda la Escritura, ¿sí? Para entender realmente cuál es su significado. Yo diría que a veces también la gente pregunta, ¿y de dónde salió la humanidad? La pregunta la hace porque Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? 2, y de esos 2 salieron de 2 varones, uy, y salió el género. Salieron las mujeres. La Escritura menciona que ellos tuvieron 2 hijos y luego que murió uno, nació un tercero, todos varones. Entonces la gente dice, ¿cómo salió la humanidad si eran solo hombres? Bueno, la respuesta es, la Escritura menciona que tuvieron 3 hijos. La Escritura no dice, no volvieron a tener jamás hijos. ¿Ya? Y no dice que fueron los únicos 3 hijos. Menciona 3 hijos. ¿Quiénes fueron a la reunión? No, yo vi a Virginia. No fue nadie más. No, yo dije que vi a Virginia. Yo no dije. Son cosas muy sencillas, pero que la gente se agarra de ellas, ¿sí? Y se rancha y termina diciendo cosas que no son ciertas. Ahora, si juntamos todas las descripciones que hay en la Escritura acerca de la composición del hombre, el hombre está compuesto de tierra, aliento, corazón, alma, espíritu, mente y cuerpo, es decir, ya vamos en 7 partes. Si el cuerpo lo reemplazamos por la tierra, que suena muy lógico, entonces está compuesto de 6 partes. Y en esas 6 partes tenemos que meter dónde acomodamos, dónde queda la voluntad, la creatividad, la imaginación, los sentimientos, la fuerza, y entonces nos metemos en una tarea bastante dispendiosa. Ahora, si alguien dice, el hombre solo tiene 2, el hombre tiene 5, el hombre tiene 4, el hombre tiene... ¿Cuál de ellos tiene la verdad? Ninguno. Ninguno tiene la verdad. Porque cualquiera que dé una definición diciendo tiene solo 2, está ignorando la otra que dice 3. Y el que dice tiene 3, está ignorando el de 2 y el de 6. No se puede declarar una verdad como verdad de Dios cuando no está congruente con toda la Escritura. Esa es una ley, es un principio que jamás debemos olvidar. Ahora, como la gente lo olvida, esa es la razón por la cual hay tantas iglesias con tantas doctrinas diferentes. Y siendo doctrinas ni siquiera complementarias, sino opuestas, ¿pueden tener todas las iglesias la verdad? Absolutamente no. Pero pregúntale a cada iglesia. A mí me da risa porque a veces me llaman y dicen, esa es una iglesia de sana doctrina, me dan ganas de decirle no. ¿Sí? Si lo llaman a uno a preguntarle si la iglesia de uno es de sana doctrina, ¿uno qué dice? Sí, hasta el más chueco dice que sí. No porque pretenda engañar, sino porque está convencido que esa es la verdad,
que él ha visto en la Escritura, que Dios les ha mostrado. Y esa es la razón por la cual hay tantas doctrinas. Sin embargo, la Escritura decía que debemos solícitos en guardar la unidad. Sí, y algunos dicen, no, pues la unidad ya existe, aunque estemos pensando cosas diferentes. Uno escucha unas vainas. Sí, escuchaba de un presidente de pastores de Admisep. La verdad, la iglesia ya está en perfecta unidad, aunque pensemos todos diferentes. No entiende que cuando el apóstol escribió solícitos en guardar la verdad, era porque la primera iglesia tenía la verdad y tenían que guardar que no se desparramara. No se guardó, ahora eso es un sancocho terrible, sí, casi que tocaría volver a empezar con el cuento. Pero todo ocurre así, son unas malinterpretaciones que muestran, digamos, que algo está pasando, sí, y obviamente cada uno quiere tener la verdad. Ahora, la verdad absoluta es una. Las verdades relativas, las suposiciones, las imaginaciones pueden ser miles. ¿Dios a qué responde? ¿A lo que el hombre imagina o a lo que Dios ha declarado? Dios responde a la verdad absoluta. Esa es la triste realidad por la cual muchos esperando en promesas que nunca se van a cumplir, pues ahí se van a quedar esperando, porque Dios no ha prometido lo que ellos creen que Dios ha prometido, por más fe que le coloquen al asunto. Y además de esto tenemos que añadir otro asunto que tiene que ver con humildad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que está diciendo es que lo que Dios nos ha revelado es suficiente para vivir nuestra vida cristiana. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay cosas que por más que las estudiemos, jamás las lograremos entender. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? ¿De dónde salió Dios? ¿Sí? Y muchas otras cosas hay en la Escritura que por más que las estudiemos, no las lograremos entender. Si nos obstinamos en entenderlas, seguramente terminaremos entendiéndolas más mal. Ahora, ¿por qué vamos a saber que son malas? Nuevamente por lo mismo. Son malas porque sus enseñanzas van en contra de algunas verdades de la Escritura. Dios es uno, su palabra es una, la interpretación de la palabra tiene que guardar con toda la unidad de la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que jamás es correcto escoger unos versículos que respaldan una enseñanza ignorando los versículos que la contradicen. Eso no es correcto. ¿Sí? Si usted toma el tema del matrimonio y no lee los versículos del matrimonio y el divorcio, va a encontrar que si toma un versículo, la doctrina es una, y si toma otro es completamente diferente. ¿Sí? Y así hacen. Toman un solo versículo, se ranchan que esa es la única verdad, ignoran los otros, se tuerce la doctrina. Y le puede mostrar a usted en la Biblia claritico, y usted dice, ay sí, no, ahí sí no. ¿Sí? Tiene que estudiar toda la Escritura para definir si ese versículo está siendo bien entendido. ¿Sí? Si nos preguntamos qué va a pasar con aquellas cosas que Dios no quiere revelar y no podemos entender, ¿qué debemos hacer? La respuesta es nada. Si Dios no las quiere revelar, no las necesitamos. ¿Sí? Ya en el cielo, si quiere hacer una lista y le quiere preguntar al Señor, pues listo. ¿Sí? Pero aquí no las necesitamos. Pregunto, ¿será necesario saber cuál es exactamente la composición del hombre para vivir una buena vida cristiana? La respuesta es no. No, la respuesta es no. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo importante es que independiente de cómo estemos compuestos, el objetivo es que haya santidad en todo nuestro ser. No es que yo no puedo ser santo porque es que no sé si tengo alma, espíritu, aliento. Deje la bobada. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Todo su ser debe buscar santidad. Eso es algo que sí es verdaderamente importante.
Ahora, si nos parece muy difícil buscar santidad, el verso 24 dice, fiel es el que os llama, el mismo Señor, el cual es el que nos hará santos. O sea que no es difícil ser santo si queremos ser santos, si creemos en el poder de Dios. Ahora, esto es algo que a mí me parece espectacular en el nuevo pacto, porque gracias a que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, eso garantiza que cuando uno de nosotros tiene ganas, de verdad ganas, de hacer la voluntad de Dios, nada le impide hacer la voluntad de Dios. Y esa es una de las verdades que a veces es del nuevo pacto que a veces la gente ignora. Cuando usted peca, lo hace porque quiere pecar. Cuando usted dice es que no tengo poder para salir de este pecado, está mintiéndose a sí mismo y está negando la palabra de Dios. Dios dice que el poder de Él es suficiente. Si es capaz de levantar los muertos, ¿sí? Dios puede cambiar a cualquiera. ¿Por qué la gente no cambia? Porque la gente se engaña a sí mismo diciendo, quiero cambiar, quiero dejar esto, pero en el fondo no lo quiere dejar. Y precisamente esa es la garantía del nuevo pacto. Bajo la ley es esfuércese para cambiar, no funciona. En el nuevo pacto es crea que Dios lo puede cambiar. Si quiere cambiar, usted va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo único que se requiere es que un deseo genuino de querer hacer la voluntad de Dios. Yo confío en Dios, confío en lo que Él me dice es bueno, quiero hacer su voluntad y solo el deseo genuino es suficiente, ¿sí? Para que esta persona experimente el poder de Dios y lo cambie. Así de que puede ir anotando ahí, los pecados que usted no ha dejado al día de hoy es porque no le da la gana dejarlos. O porque está tratando de dejarlos en su propia fuerza. Colorín colorado, no está creyendo lo que Dios en su palabra dice. Ahora, si yo me pregunto, ¿por qué la gente falta tanto a las reuniones? ¿Porque no puede o por falta de ganas? ¿Será porque no puede? No es que no puedo porque decidí irme para otro lado. No es que no puedo porque me comprometí con tal cosa. Pues claro, usted se compromete a lo que quiere y luego a lo que debe, pues no puede. O sea, el asunto es falta de ganas. ¿Sí? Rara vez, sí, pues claro, usted me llama y dice, no, es que el carro me tiene espichada la pata y no me dejan levantarme, no quiere mover el carro, no puede llegar a la iglesia. Uno dice, bueno, este tipo sí realmente quería venir, pero el carro lo atropelló, ¿no? Pero normalmente no cumplimos con las cosas de Dios, con los compromisos por falta de ganas. Como no hay ganas, pues simplemente no lo colocamos en la agenda, no lo priorizamos y simplemente si no hay nada que hacer, bueno, pues vamos a la iglesia que ya también es chévere. Las ganas es la clave. Ganas que proceden de una fe y una confianza en el Señor. Cuando Jesús hablaba y la gente decía, es un engañador, y otros decían, sí, es un hombre de Dios, ¿qué fue lo que les dijo? El que de ustedes tenga verdaderas ganas de hacer la voluntad de Dios, reconocerá en mis palabras la verdad de Dios. ¿Cuál es el requisito para reconocer la verdad de Dios? Deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Hay testimonios aún en esta iglesia de gente que ha pasado por la puerta y aquí es, después de haber estado tiempos o haber pasado por muchas iglesias, algo por dentro le dice aquí es y no hay ni uno ni ha comenzado a hablar a veces, ¿sí? Con la sola alabanza. Cuando hay ganas, Dios confirma. Sería terriblemente, hablaría malísimo de Dios, que alguien tenga ganas de servir a Dios y Dios no le diga ni cómo. Y deje que un tonto por ahí lo enrede o que una iglesia chueca por ahí lo amarre. Sería terrible. Eso no pasa jamás. Cuando una persona está en una iglesia chueca es porque es tan chueco su corazón como la iglesia o algunas cosas y le gustan. A veces le hemos dicho a una persona, mira, esa iglesia está mal, dice, pero es que tiene una cafetería y tienen un mulo de escarar. Y usted viera a los pastores, son jovencitos, lo más de lindos, bien vestiditos. A veces nos dicen esas cosas y uno dice, esta gente sí tiene los valores bien, sí. En lugar de decir, la iglesia es chiquita, hace calor, eso no hay ni salón de niños, pero se predica buena palabra. No, o sea, la gente hace unas cosas increíbles. Pero el asunto es, solo necesitamos ganas. Y cuando hablamos de que solo necesitamos ganas, quiere decir, no importa la capacidad intelectual, no importa las oportunidades, no importa los métodos de estudio, no importa los maestros. Cuando hay ganas, usted puede conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es el único requisito. ¿Quién puede poner eso? Cualquiera.
No es elitista, no es clasista, no segrega a nadie, es la misma oportunidad para todos. Desde el viejo pacto decía, ¿no? Y el que me buscare de todo corazón me encontrará. Sí, no dice, el que me buscare de todo corazón me lo voy a esconder y no, me encontrará, dice el Señor. Ahora, esta misma verdad obviamente se aplica, ¿sí?, a el reconocimiento de la verdad en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No me saboteen por allá. ¿Qué quiere decir esto? Bájale el volumen a ese parlante, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona tiene un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios y va a la palabra de Dios, Dios le revelará la verdad. No importa que no sea muy inteligente ni muy estudioso, su genuino deseo asegura que Dios le revelará la verdad. Pero si la gente no tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, se chupará las mentiras. Vea, yo creo que no hay gente, por ahí está Susi. Susi es una pecadora, pero no importa. Si usted viera lo estudiosos que son los testigos de Jehová, da miedo ponerse a hablar con ellos de todo lo que saben los testigos de Jehová y bien torcidos que están. Yo lo recibo a veces lo recibo y a veces le digo, mira, de todo corazón te digo, si tú sigues pensando así vas a terminar en el infierno. ¿Sí? Y sin bronca, sin nada, de verdad van a terminar en el infierno. Yo sé que usted está convencido y yo sé que lo que yo estoy diciendo usted va a decir que fue el diablo el que le habló, pero de verdad, de todo corazón, piense bien, ¿sí? Porque usted va a terminar en el infierno con esa doctrina tan torcida que tiene. Pregúntele a un testigo de Jehová si quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué va a decir él? Que sí. Y salen por las calles. Muchos cristianos no salen a predicar, ellos salen. Entonces casi que uno que diría, estos sí están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿por qué están tan torcidos? Por una sencilla razón. Porque una cosa es que uno crea que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y otra cosa es que uno esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es como la llamada del enamorado, ¿no? Ay, mi amor, por ti cruzaría mar, cielo, nadaría el océano. Y entonces ella se emociona y dice, ay, ¿por qué no me visita? Y dice, no, mi amor, está lloviznando. Y así pasa con nuestra disposición a hacer la voluntad de Dios. Podemos estar convencidos, pero eso no quiere decir que sea cierto. Podemos estar convencidos, pero eso no quiere decir que sea cierto. ¿Por qué digo esto? Porque es lo mismo que he dicho acerca de la fe. ¿Sí? Creemos tener fe. Y cuando llega la prueba nos desmoronamos. Pero estábamos convencidos que creíamos. No, si el Señor me pone a mí esa es fácil y se desmorona. Y en otras que la gente dice, no, si el Señor me pone a mí esa yo me muero. Y la pasa espiritual. ¿De qué estoy hablando? De lo que dice la Escritura acerca de lo engañoso que es el corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El texto continúa diciendo, solo Dios conoce el corazón y por eso nos da las cosas que Él sabe que hay en nuestro corazón, aunque nosotros decimos, ¿y esto por qué? Si en mi corazón no hay esto, pues sí lo hay, aunque usted no lo pueda ver. Ahora, este versículo no se refiere a que usted dice, yo quiero pan, y cuando le traen el pan dice, ay no, yo quería arepa, mi corazón me engañó. No, este versículo no está hablando de eso. Este versículo tampoco se refiere a que cuidado que la gente tiene un corazón engañoso y perverso y le van a hacer a usted la judía y lo van a engañar, cuídese la gente. Eso puede ser verdad, pero eso no es lo que dice este versículo. Ese no es el contexto, no tiene que ver nada con eso. Este versículo está hablando de un solo tema. Bendito el que confía en Dios, maldito el que confía en el hombre, y luego concluye diciendo, pero ustedes no tienen ni idea dónde están parados. Porque dicen que creen y no están creyendo, porque su corazón los engaña. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no sabemos qué tanta fe tenemos. A veces solo lo descubrimos en medio del charco. ¿Sí? No sabemos qué tanta fe tenemos. Ahora, si no sabemos qué tanta fe tenemos y la fe es la que nos dispone a hacer la voluntad de Dios, entonces tampoco sabemos qué tan dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios. Y así como nos engañamos diciendo yo tengo fe, también nos engañamos diciendo yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces por eso es que personas que quieren
que creen que quieren hacer la voluntad de Dios, se meten a la palabra y terminan engañados. Porque aunque creen que quieren hacer la voluntad de Dios, su deseo no es genuino y se evidencia ¿por qué? Porque malinterpretan la palabra de Dios. Si no fuera así, entonces la promesa de Dios sería mentirosa. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que cuando uno va a la palabra y uno cree estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es posible que se metan por ahí ciertos animalitos que son muy comunes en el mundo y a lo mejor estamos acostumbrados a ellos. Entonces, por ejemplo, usted se mete a la palabra con deseos pecaminosos que usted no percibe y por eso es engañado, porque usted tiene deseos pecaminosos que no percibe. Pueden ser tan sutiles como querer manipular. Entonces una mujer se mete a la palabra y dice que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, pero tiene un taco con respecto de su marido. Póngale a que lea los versículos de la sujeción. Una vez descubrí una señora que tenía los versículos de la sujeción subrayados con negro profundo. No se veían los versículos, ¿sí? Donde hablaba la palabra sujeción, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me meto, ¿sí? Con una actitud que no es correcta, si yo me meto con una actitud de manipular, si yo me meto a la palabra porque quiero figurar, si yo me meto a la palabra porque quiero ser el mejor, si yo me meto a la palabra porque quiero buscar aceptación, porque busco alabanza de los hombres, ¿qué va a pasar? Voy a ser engañado. Y voy a sacar cosas que no están en la palabra. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo una actitud de disposición a hacer la voluntad de Dios. Hay intenciones pecaminosas en mi vida. Es que yo voy a dar una charla y la charla que yo voy a dar mucho en la iglesia, todos van a quedar con la boca abierta. Eso es una motivación pecaminosa. Y eso puede hacer que usted se meta a la palabra y termine torcido. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esas palabras, ¿sí? Esas actitudes tuercen este tipo de cosas. Ahora, lo dice la Escritura, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mire, yo llevo 40 años, por favor. Yo he visto gente que en su anhelo de figurar en la iglesia han terminado parados en el púlpito y Dios los calla. Se han quedado mudos, se han puesto a llorar, sí, se han desmayado. Sí, porque Dios ve que están teniendo un privilegio hermoso y lo están usando para brillar su ego. Y Dios, pues claro, tiene mucha paciencia, pero llega un momento en que Dios mismo los calla. Sí, y eso es lo que dice aquí el texto. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora, el problema es que cuando esto suceda, cuando Dios los quebrante mostrándoles el error de sus enseñanzas, la pregunta es, ¿aceptarán? Mire, 7 años corrigiendo mala doctrina entre los pastores. Muchos salían furiosos y la furia era que no encontraban textos para corregir lo que yo les estaba corrigiendo. Sí, y al final yo les ponía a ellos una regla muy clara, lo que no dice la Escritura no vale. No es que yo pienso que aquí dice, no, ahí piensa que usted dice no vale nada. ¿Qué dice ahí? Y entonces ya molestos algunas veces decían, vea, esto no lo dice la Escritura, pero yo creo esto. Sí, así le digo, bueno, sí, está bien que tú lo creas, pero yo te recomiendo que no lo enseñes porque no lo dice la Escritura. ¿Sí? El asunto es ese, que a veces es muy difícil corregir a alguien que tiene mala doctrina. Yo pienso que es tan difícil como hacer que una persona reciba a Cristo. Es un milagro que por revelación entienda la verdad de Dios. Y alguien que está metido en una mala doctrina es un milagro que por revelación entienda la verdad de la palabra de Dios. Mire, yo estuve 7 años, ¿sí?, invirtiendo más tiempo en el estudio de la palabra y en la corrección de estos pastores que el tiempo que invertí en la iglesia. Más tiempo dedicaba yo para eso. Y eso no me costaba sino plata y tiempo, porque hasta yo les daba de comer y todo el cuento. ¿Sí? Y ¿sabe por qué después de 7 años, que es el número perfecto, me retiré? No quieren saber, no les interesa. Están tras su codicia y el asunto es que no aceptan correcciones. Al principio peleaban, luego decidieron pues simplemente no volver. Ahora, ¿cómo podemos descubrir que no hay verdadera motivación de hacer la voluntad de Dios y por eso estamos siendo engañados en la palabra? Volvemos a lo mismo, la clave está en la palabra.
hay cierta actitud muy importante. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios se mete, alguien me dice algo lindo, se mete hasta los tuétanos. En los tuétanos está lo que produce la sangre. La palabra de Dios se mete a lo que origina tu manera de pensar, tus motivaciones, tus creencias, y hasta allá quiere meterse para discernir y hacernos ver la verdad. Ciertamente solo la palabra de Dios puede mostrarnos nuestro pecado y nuestras malas interpretaciones de la Escritura, pero aunque esto es verdad, ¿por qué esta palabra no funciona en todos? Hay gente que se le predica y ni se mueve. Hay gente que se le corrige y no lo acepta. Lo he visto durante muchos años. ¿Por qué? Porque hay una actitud particular, necesaria para que la palabra de Dios funcione en nuestro corazón. Dice así el Señor, Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Notemos que es una queja, ¿sí? En el sentido de que el hombre comenzó a hacer algo para Dios y se infló como un sapo. Y entonces Dios le dice, imagínense el tamaño de Dios diciéndole, ese templo, esa es mi casa. Esa cosa microscópica. Sí, es como diciendo al hombre, oye, aterricen. Ustedes creen que están haciendo una obra maravillosa, aterricen. Sí, eso es lo primero que les dice. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ojo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea que no solo hay que recibir la palabra, hay que recibirla ¿con qué? Con pobreza y humildad de espíritu. Con pobreza y humildad de espíritu. ¿Qué es una persona pobre y humilde de espíritu? ¿Será aquella que cree que sabe mucho? ¿Será aquella que cree que nunca se equivoca? ¿Será aquella que no recibe corrección? Porque nadie sabe más que ella. ¿Será aquella que no importa cuánto sepa, de todos modos dice no sé nada? ¿Cuál será? ¿Sí? Yo creo que es aquella que por mucho que sepa dice, yo todavía no sé nada. Los humildes de espíritu son enseñables. No importa cuánto crean que saben, siempre estarán dispuestos a revisar sus creencias, por supuesto a la luz de la palabra de Dios. Yo al principio estudiaba cosas que me mandaban, yo le decía, no, sí, o sea, si no es Biblia, que la ciencia dice, que no me importa un pepino, no va a perder tiempo en esas cosas. Yo reviso lo que creo a la luz de la palabra de Dios, no más, ¿sí? Y eso es lo que debe hacer un humilde de espíritu. Vuelve y dice un poco más adelante, versículo 5, oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. O sea, echamos a estos que están torcidos. Gloria a Dios. Pero Él se mostrará para alegría nuestra y ellos serán confundidos. Fíjense lo diferente, ¿verdad? Los que tienen la verdad son objeto de burla de los que creen que tienen la verdad. Ese es el cuento de siempre. Y es exactamente lo que nos dijo Jesús, San Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, cuando matan a los cristianos dicen, uy, le hicimos un favor a Dios, está la voluntad de Dios. Nuevamente, los que tienen la verdad son perseguidos y agredidos por los que tienen la mentira. Según esto, la pregunta acá clave es, ¿cómo sabemos que una persona tiembla ante la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que una persona mira la palabra de Dios con un respeto y un temor tan grande que lo libra de caer en el error? En primer lugar, yo diría que aquella persona que tiembla ante la palabra de Dios es aquella que cuando lee y entiende que Dios prohíbe o pide algo, lo hace. No es que yo tiemblo ante la palabra de Dios. ¿Y por qué no hace lo que ya tiene claro? Si no lo hace, ¿cuál tiembla? Si la palabra dice no fornicar, no fornica. Si la palabra dice no robar, no roba.
que tu sí sea sí, tu sea no, y usted cumple su palabra y usted llega a tiempo porque usted tiembla ante la palabra de Dios. Sométase a todas las autoridades, se somete, cumpla con Dios financieramente, cumple lo que entiende, tiembla. En el sentido de que es Dios el Todopoderoso el que lo pide. No, esto hay que hacerlo, no hay duda. ¿Sí? Contrario a temblar ante la palabra de Dios es ¿qué? Temblar ante la opinión de la gente. Temblar ante el qué dirán. Temblar ante las circunstancias. ¿Sí? Hay gente que tiembla todo eso y por eso no hace la voluntad de Dios. No tiembla ante lo que Dios dice, tiembla ante lo que el mundo hace. Ahora, pues obviamente quien no tiembla ante la palabra de Dios, quien tiembla ante las demás cosas o quien tiene motivaciones equivocadas cuando quiere servir a Dios, se torcerá. No hay duda que se torcerá. Buscaremos complacernos complaciendo a los hombres. Miren, este pasaje suena, no sé ni cómo suena, pero dice así, Ezequiel 33, 30 al 33. Dice, es Dios hablándole a su profeta Ezequiel. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ella viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Esa es la historia de la humanidad frente a la palabra de Dios. ¿Sí? Hablan, se burlan, no sé qué, hasta vamos a la iglesia, escuchemos y escuchan y estuvo bueno y le echan flores al predicador, pero no hacen nada, no obedecen nada. Y entonces lo que dice el texto es, pero cuando ello viniere, y se refiere a los juicios de Dios, cuando llegue el juicio de Dios, van a decir, uy, fulano sí decía la verdad, uy, este sí era un profeta de Dios, uy, esta sí era palabra de Dios. Pero esa expresión, sabrán que hubo profeta, da a entender tarde, se dan cuenta de que era la verdad. Tarde, cuando ya no hay nada que hacer. Tarde. ¿Por qué? Por estar esperando luego. ¿Sí? Luego por muchas razones. Ahora, creo que es claro que si alguien dice que tiembla ante la palabra de Dios y no obedece, está engañándose a sí mismo. Ahora, respecto del estudio de la palabra de Dios, una persona que tiembla ante la palabra de Dios, que le tiene un respeto, pero como si fuera el mismo Dios, es básicamente lo mismo. Una persona que tiembla ante la palabra de Dios no es capaz de declarar como verdad algo que está en contra de otro pasaje. O sea, aquí dice esto y esto es, hermano, pero ese pasaje dice lo contrario. No, pero es este. Si una persona hace eso, esta persona no tiembla ante la palabra de Dios, la está ignorando. ¿Ya? Si yo digo una verdad y va en contra de otro pasaje y me sostengo con esa verdad, no estoy temblando, estoy menospreciando la palabra de Dios. No estoy siendo fiel a Dios, estoy siendo fiel a mi verdad. No quiero buscar la voluntad de Dios, quiero decir que esto es ignorando otros pasajes de la palabra de Dios. Una persona que tiembla ante la palabra de Dios cuando dice algo y ve que otro pasaje dice lo contrario y le preguntan cuál es la verdad, ¿sabe qué dice? No sé, no tengo ni idea. Aquí veo que dice esto y aquí veo que dice esto otro, no logro armarlo, no sé cuál es la verdad. Pero eso no es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de las iglesias dicen, esta es la verdad y esta es la verdad. Por ahí hay un amigo que va a una iglesia que dice, no existen dones espirituales, que cuando murieron los apóstoles se fueron todos los dones. Pero si en el libro de los Hechos habla de un fulano que tenía unas hijas que profetizaban y no eran apóstoles, ahí está clarito que no hay dones. Y no solo no hay dones, son del diablo. Pero ahí se ve que dice eso. ¿Sí entiende? Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden eso? Había una persona muy conocida que me decía, no existe el hombre carnal. Yo le decía, vea, pero que usted no entienda cómo es el hombre carnal. Pablo mismo dice que es difícil de describir.
Pero esta persona dice que ella no puede aceptar que una persona cristiana actúe como un humano sin que se dé cuenta. La Escritura dice que sí existe. Entonces, una cosa es que uno diga, yo no entiendo cómo es el hombre carnal, pero que uno diga, no existe, cuando ahí dice que existe. Entonces, el punto es ese, ¿sí? El temor reverente ante la palabra de Dios, ¿sí? Nos lleva a detenernos. Mira, yo les cuento, cuando alguien me dice, mira, esto que dijiste es equivocado, a mí me da tembladera. A mí me da un susto ni el macho. De verdad, me da un susto ni el macho. Y obviamente 7 años discutiendo con pastores de muchos años, pues cancha obtuve. Al principio era demasiado grosero yo con ellos, les pegaba unas vaciadas, salían ofendidos, pero con los años aprendí a decir las mismas cosas con tranquilidad, ya aprendí cómo es el cuento. Pero les cuento, a mí me da susto, ¿sí? Cuando me dicen, mira, esta doctrina que tú enseñas es equivocada por esto, a mí me da susto. Porque normalmente cuando no tengo algo claro, ¿qué digo yo? No sé. En los cursos bíblicos alguien me pregunta tal cosa, ¿usted sabe? No sé. Esa es la pura verdad, no sé. Pero tratar de insistir en una posición cuando la Escritura muestra otras diferentes, eso es no temblar ante la palabra de Dios. Puede estar muy aferrado a un pedazo, pero si está despreciando el otro, no está aferrado a la palabra de Dios. Es su terquedad, su vanidad, su obstinación, su pecado, pero no, porque la palabra de Dios tiene que, al ser interpretada, en su contexto cuadrar de manera perfecta. Ahora, si alguien tiene esa posición, se va a torcer todo el tiempo porque Dios resiste a los soberbios y un soberbio pues no tiene respeto ante la palabra de Dios. ¿Cómo está compuesto el hombre? No tengo ni idea. Sí, parece que con 7, 6, 5, no importa. Pero entiendo que no es algo importante. ¿Qué es lo importante? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Para mí hay cosas en las cuales no tengo la más mínima duda. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿La salvación es por fe? Por gracia, por medio de la fe, no tengo dudas. O sea, hay muchas cosas, pero también hay muchas en que uno dice, para saber. Creo que he podido encontrar explicación a una gran mayoría, ¿sí? Pero todavía hay cosas, ¿sí? Que no, algunas de ellas tengo el sentir de que no son reveladas por Dios y que nunca las llegaré a entender. ¿Qué debemos hacer? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra verdad absoluta. Todos y cada uno de nosotros nos vamos a encontrar ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Y cuando la Escritura dice que toda rodilla se doblará, todos los incrédulos, los satánicos, también se van a encontrar, se van a tener que arrodillar antes de irse para el infierno. Pero todos, absolutamente todos, nos vamos a encontrar, ¿sí?, ante el Señor Jesucristo. ¿Cuál es entonces el objetivo? La prioridad: debemos buscar santidad para todo nuestro cuerpo. Sabemos que Dios lo hará, que Él nos santificará si hay un deseo genuino. Si alguien no quiere ser santo es porque el engaño, la ignorancia de las promesas de Dios, pues lo tienen enredados. La otra pregunta que forma también un revuelto es: ¿y cuándo nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo? Porque que nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Bueno, aquí nuevamente comenzamos con el enorme dilema de las interpretaciones varias que se hacen. Hay quienes enseñan que Jesucristo no va a venir porque ya vino, solo que se murió. Jesús Miranda era Jesucristo. Sí, él cuenta que él era Jesucristo. Y cuando se murió dijo que si iba a volver era radioactivo. Yo no sé si lo están esperando. Ahora apareció la señora y la señora dice que tiene autoridad dada por Dios para cambiar la palabra. Tremendo. Hay quienes enseñan que Jesucristo viene cada vez que una persona reciba a Cristo. Entonces hace la oración y ¡brum!, Jesucristo viene. Entonces, como Él está viniendo todo el tiempo, Él no va a venir físicamente, Él ya está viniendo acá. Y como enseñan que no va a venir, entonces dice que
Por eso es tan importante que los cristianos seamos ricos, muy ricos. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos los que vamos a gobernar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a gobernar? Pues billete necesitamos. Entonces justifican que Él no va a venir a poner orden, sino que los cristianos nos vamos a tomar el poder y con todo el dinero pues vamos a influenciar. Yo pienso que la guerrilla le va a ganar primero porque ya apareció el dinero de la guerrilla. Solo que hay un decreto que dice que ellos lo van a repartir como ellos quieran. Es de que ya apareció, afortunadamente pensé que se había perdido toda la plata. No, ahora antes de dar el tema estuve leyendo unos de esos, dan ganas de llorar, oiga, como 30 decretos va a haber para la guerrilla, educación gratis, matrículas gratis en las universidades, 2 salarios para que estudie en el pueblo, 4 salarios para que estudie fuera de su pueblo, además de los 1.800.000 y los 17 millones para una casa y los 8 millones para el negocio y los 2 millones, no, eso mejor va a ser genial. Ese país va a mejorar muchísimo con todo eso. Hay otros que dicen que sí creen en la tribulación y enseñan que Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación porque dicen que el rapto y la venida del Señor son prácticamente una cosa. Ahora, sobra decirlo, ¿cuál tiene la verdad? Pregúntele a ellos, todos tienen la verdad, pero obviamente no es posible que todos tengan la verdad. Ahora, lo que con toda certeza les puedo decir es que todos nos vamos a encontrar con el Señor. Por eso ser santos sí es un objetivo imperdible, prioritario en nuestra vida. ¿Cuándo nos encontraremos? Pues seguramente algunos, esta noche de golpe algunos se encuentran con el Señor, uno nunca sabe, mañana. En cualquier momento nos podemos encontrar con el Señor al momento de morir. Algunos se van a encontrar para salvarse y otros seguramente para irse para el infierno, pero se van a encontrar. La otra posibilidad es que estemos vivos cuando ocurra el rapto. Ahora, respecto del rapto, lo que es muy claro para mí y para algunos buenos predicadores, me refiero a buenos predicadores no por la forma de predicar, sino porque he visto que sus enseñanzas son consistentes con la sana doctrina, o sea, uno los ve, a veces, yo una vez me metí en una página, buen tema y luego un tema espantoso, ¿no? Hablo de predicadores que uno revisa y todo lo que dicen, dice uno, cuadra. Sí, la mayoría de los predicadores estamos de acuerdo en que el rapto tiene que ser antes de que Jesús regrese. Hay varias formas en que regresa. Me refiero a antes de que Jesús regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos. Se habla en otros pasajes que habrá una gran guerra y cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a abrir en una gran grieta. Dice que se van a esconder los escogidos de Dios, estoy hablando al final de la gran tribulación, y serán protegidos y luego viene pues el acabose del anticristo y todo eso. Zacarías 14, 3 y 4 dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén. O sea, en esto no tenemos discusión de que el rapto será antes. ¿De qué sirve el rapto si Él ya vino? Me va a llevar a un lugar que me preparó, si Él ya está acá, pues no serviría. ¿Sí? Respecto del rapto, hay una doctrina muy sólida y muy vieja y muy aceptada, que es la doctrina de la inminencia. ¿Alguien ha oído hablar de la doctrina de la inminencia? ¿Alguien ha oído hablar de la doctrina de la inminencia? ¿No? Estamos graves de profecía. Esta doctrina enseña que los cristianos estamos esperando el momento de encontrarnos con Jesús en el rapto. Y que no hay ninguna profecía, ninguna cláusula, ningún requisito para que esto ocurra. Es decir, desde que Jesús se fue, los cristianos dijeron, en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Y cuando fueron perseguidos por los romanos, ya el Señor viene por nosotros. O sea, es la doctrina de la inminencia. Es inminente el regreso de Jesucristo. No hay ninguna señal ni ninguna profecía que tenga que ser cumplida para que Él venga. Por eso Pablo aún hablaba, luego nosotros los que estemos vivos, sí, hace 2000 años él pensaba que él podía estar vivo cuando llegara. Esta es la doctrina de la inminencia. Ahora, lo que es importante en esta doctrina de la inminencia es que, uno, el Señor puede venir ahora. Sí, cuando yo leo lo de las FARC y eso digo, va a venir pronto. En cualquier momento puede venir el Señor, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que hay una enorme diferencia entre el programa
que Dios tiene para el pueblo de Israel, ¿recuerdan que le dijo, llamaré esposa mía a la que no es mi esposa? O sea, Dios tenía un programa con Israel y cuando, creo que más o menos en Mateo 18, los israelitas dicen que Jesús es el mismo diablo haciendo milagros. ¿Sí? Lo toman como el momento en que el Señor Jesús dijo, listo, hasta aquí llego con los judíos, colocamos un velo en el rostro de ellos, ellos no entenderán nada, comienzo mi programa con la iglesia, y Jesús comienza un programa con la iglesia aparte, diferente y mucho mejor que el programa con el pueblo de Israel. Entonces, cuando uno va a estudiar la profecía, uno tiene que tener en cuenta que son dos entes completamente diferentes. El pueblo de Israel que sobreviva va a gobernar físicamente sobre esta tierra. Nosotros, la iglesia, vamos a estar por encima de ellos como ángeles. O sea, no podemos mezclar estos dos elementos, ¿sí? Porque si los mezclamos, tomamos pasajes que son para el pueblo de Israel como si fueran para la iglesia. Y ese es el gran error por el cual muchos han confundido la profecía. O sea, que hay que separar, ¿sí?, tanto los unos como los otros. A la iglesia no se nos dio ninguna señal, ¿sí?, que deba cumplirse para que el Señor venga por nosotros en el rapto. Al pueblo de Israel se le dieron una cantidad de señales, ¿sí?, que ellos deberían mirar para que, ¿sí?, pudieran saber que la venida del Señor está cerca. Ahora, hay una diferencia enorme en esta cuestión. ¿Por qué? Porque si a mí no me dan ninguna señal de la venida del Señor, ¿cuándo debo proponerme el ser santo si puede ser en cualquier momento? Ya. Las señales dadas al pueblo de Israel no son dadas a un pueblo de Israel creyente. El pueblo de Israel no cree en el Señor. ¿Sí? Son señales dadas por Jesús que los judíos conocen, ¿sí?, pero que dicen que es puro cuento. ¿Qué va a pasar cuando las señales se comiencen a cumplir? Estos judíos incrédulos van a comenzar a pensar, uy, algo está pasando. Como que sabrán que hubo profeta entre ellos. Y sobre todo cuando se cumpla una de las señales más caóticas, que es la abominación desoladora, dice que en ese momento, ¿sí?, ellos entenderán que Jesús sí era el Mesías. Y en ese momento se van a convertir. O sea, esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Nosotros debemos procurar ser santos ya, porque en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Los judíos están en stand-by hasta que termine el tiempo de los gentiles y luego Dios en la gran tribulación comienza el trato con ellos y el cumplimiento de todas esas señales va pesando en sus corazones hasta que llega un momento en que los judíos se van a convertir. Ahora, este pasaje de Mateo 24 es un pasaje en el cual los judíos le preguntan, los discípulos le preguntan, Jesús habla de la destrucción del templo, un evento netamente para el pueblo de Israel, y ellos le preguntan, ¿cuándo será esto? ¿Sí? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo será el fin del mundo? O sea que le pregunta acerca de qué va a pasar proféticamente con el pueblo de Israel al final del mundo. Este pasaje algunos erróneamente lo toman para la iglesia, pero aunque Jesús le dio la enseñanza a sus discípulos, es un pasaje para el pueblo de Israel. ¿Qué le respondió Jesús? Vean todas las señales que les ha dado. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todas estas señales fueron dadas para el pueblo de Israel. Yo fui a Israel y les contaba que un guía cantaba alabanzas, daba enseñanzas de Jesús. Se conoce el Nuevo Testamento a la perfección. Y luego un día, como el tercer día que se bajó el bus, me dijo, si yo digo algo que no le ayude, porque yo sé que usted ha enredado a toda esta gente con este cuento, yo le ayudo, pero si digo algo que no conviene, usted me avisa. Yo convencido que el guía era, al principio dije, ay, me salió un guía judío cristiano, qué privilegio. No, es un negocio. Se conocen esto al pie de la letra. Y eso es lo que les va a dar la oportunidad de que cuando comiencen a suceder las cosas, ellos digan, uy, como que sí, Jesús como que sí era realmente el Mesías. Ahora, la señal más importante aquí creo que es la de la abominación desoladora, que es cuando los judíos, sí, gracias a un pacto que hacen con el anticristo, reconstruyen el templo, comienzan a ofrecer los sacrificios al estilo del viejo pacto, pero en un determinado momento el anticristo se le mete al templo de Dios y le dice, yo soy Dios, aquí o me adoran o mueren, y comienza una persecución contra el pueblo de Israel, y obviamente en ese momento muchísimos judíos se convierten. Allí aparecen los 144,000 que van a estar hasta el final de la gran tribulación, y cuando la Biblia hace y será predicado este evangelio hasta el fin, se refiere a eso, no es ahora. A veces también los cristianos dicen, prediquemos para que venga el fin. No, esto no es para nosotros, no es para este tiempo, es para ese tiempo donde estos 144,000 con mucha gente más que se va añadiendo van a compartir, y se calcula que unos 2.000 millones de personas se van a convertir en la gran tribulación, y con esos 2.000 millones de personas se comienza el nuevo mundo, y los judíos sobre ellos y nosotros como ángeles de Dios sobre ellos. Ahora, a los judíos les dice esto, en el momento de la abominación desoladora salga corriendo. No habla, en todo este pasaje no menciona ni rapto ni transformación. Eso no es para el pueblo de Israel. Los judíos no serán arrebatados y no habrá ninguna transformación tampoco para ellos. A la iglesia se nos dice que esperemos algo diferente. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Los judíos esperan que las señales que los convertirán. Nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto no se menciona en ese pasaje que acabamos de leer, ni transformación, ¿sí? ni rapto, ¿sí? Porque no va a ocurrir con ellos, pero sí con nosotros. Ahora, esta transformación sigue diciendo, por ejemplo, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La expresión dormir es no todos nos moriremos, ¿sí? Porque puede suceder que cuando venga el Señor estemos vivos. Noten que Pablo habla como si él no dice, pero algunos estarán. ¿Qué es lo que dice él? Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que habla que los que murieron en Cristo resucitarán. En el pasaje que leímos de Mateo no habla de ninguna resurrección, ¿sí? Y que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Habla de la trompeta. Algunos la confunden con las trompetas del Apocalipsis, con la séptima trompeta, pero la trompeta no es esa. La trompeta del Apocalipsis se toca repetidamente. Aquí es la trompeta que tocaba el pueblo de Israel cada vez que salía. Cuando el pueblo iba a arrancar a viajar, se tocaba la trompeta y el pueblo salía, ¿sí?, en el viaje que Dios marcaba para él. Esta trompeta se refiere a que la iglesia sale del mundo para entrar a la presencia del Señor, ¿sí? Por eso usa la expresión a la final trompeta. En la séptima trompeta, si usted revisa, ya no hay ninguna ni resurrección ni transformación. Ahora,
insisto, nosotros los cristianos no debemos esperar la gran tribulación, como sí la van a esperar los judíos incrédulos. Nosotros esperamos que el Señor venga a librarnos de la gran tribulación. Por eso podemos leer 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es de que no hay tal. No esperamos la gran tribulación, esperamos la transformación. Ahora, pero aunque no esperamos la gran tribulación, sí sabemos que esta transformación, el rapto, tiene que ocurrir antes de la gran tribulación. ¿Por qué tiene que ocurrir antes de la gran tribulación? Porque Dios aseguró librarnos de la ira venidera, acabamos de leer. Cuando usted estudia el carácter de la tribulación, dice que los 7 años de la tribulación son la ira de Dios. Algunos dicen que los primeros 3 años son la ira del diablo, de los hombres. No. Hay como 30 versículos que hablan que todos los 7 años son la manifestación de la ira de Dios. Y aunque existe una división entre la primera y la segunda parte por el hecho de la abominación desoladora, eso no cambia el carácter de ira de la gran tribulación. Entonces, si Jesús viene a librarnos de la ira venidera, un cristiano no puede estar en la tribulación. ¿Qué sí puede pasar? Supongamos que aquí nos fuéramos el 80% y se quedaran el 20%. Y recordar este tema. Apenas suceda el rapto, esa persona lo más seguro es que se va a convertir. Entonces va a haber cristianos en la gran tribulación, pero no los que se han convertido antes de que comience la gran tribulación. Y los cristianos de la gran tribulación sí van a tener que soportar la ira de Dios porque no aceptaron el perdón que Jesucristo con su sangre nos dio para librarnos de la ira venidera. Además hay muchas cosas allí que uno debe entender. Si la iglesia tuviera que estar en la tribulación, donde el gobierno va a estar en manos de Satanás, ¿bajo qué gobierno estaría la iglesia? Bajo el gobierno de Satanás. Si a la iglesia se le pide que ore por los gobernantes, ¿cómo debería ser la oración en ese tiempo? Señor, permite que el anticristo nos gobierne bien. ¿Ustedes creen que cuadra? No cuadra para nada. La iglesia por muchísimas razones jamás puede estar en la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. El propósito de la gran tribulación es probar a los moradores de la tierra, los que no se han convertido. Y leímos en el pasaje largo de Mateo que los cogerán y los matarán, ¿no es cierto? Y muchos serán muertos y se entregarán y los matarán. Y aquí dice que seremos guardados. No puede ser lo mismo. ¿Cómo así que serán guardados y lo están matando? ¿Qué quiere decir? Que serán guardados es para la iglesia, mientras que los judíos sí tendrán que morir, muchos de ellos producto de la persecución. Y nuevamente podemos leer 2 de Tesalonicenses 5:9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esto podemos añadirle lo de los tipos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de los tipos de las formas como Dios comunica sus verdades? ¿Qué ha hecho Dios siempre antes de sus juicios? ¿Qué hizo con Noé? Lo libró. ¿Qué hizo con Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra? Lo sacó. ¿Qué va a hacer cuando venga la gran tribulación? Va a sacar a su iglesia. ¿Sí? O sea, hay muchísimas razones que tienen que ver con esto. Y obviamente, podemos esperar con tranquilidad esto. En 1 Tesalonicenses menciona la venida del Señor, pero hay un texto que dice que Él vendrá por segunda vez. Los estudiosos hablan de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Pero hay otra venida, que no se tiene en cuenta, y es la que nombra 1 Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que dice que el Señor va a venir hasta el aire, ¿sí? Y dice que nosotros en las nubes seremos llevados, ¿sí? Ahora, en otro texto dice que en un átomo de tiempo ¿sí? será el momento. O sea que tampoco cree que la gente alcance a ver que nos vamos volando, porque va a ser un abrir y cerrar de ojos que va a suceder. Pero lo que dice es que el Señor va a estar en el aire, no es la venida de Él, ¿sí? Para venir a poner sus pies en el Monte de los Olivos, sino la venida antes de que comience la gran tribulación para recogernos. Cuando somos recogidos por Él hay dos eventos, ¿sí? El juicio de los galardones y las bodas del Cordero. O sea que hay que estar este tiempo, ¿sí? Digamos allá, para poder, ¿sí? Pasar con estos eventos. Ahora, es claro que no es la misma venida, y esto quiere decir que primero tiene que ocurrir el rapto, luego la venida del Señor, pero antes de la venida del Señor tiene que ocurrir ¿qué? La gran tribulación, ¿ya? Ahora, en la iglesia de Tesalonicenses, algunos comenzaron a decir que el Señor ya había venido, que el rapto ya había sucedido. Y obviamente eso pues los asustó. El apóstol, porque claro, si uno le dice el rapto ya vino, pues me quedé. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues el anticristo y la gran tribulación. Y entonces el apóstol Pablo les escribe, dice, 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, les dice, vea, no se dejen mover de su manera de pensar. O sea, que ellos ya tienen una idea de cómo era el orden de los eventos, pero alguien dándose a la de apóstol estaba diciendo cosas que no eran, y él le dice, vea, no se deje mover de lo que usted ya sabe, ni aunque le escriban, ni por carta, ni aunque la firme yo, mejor dicho, le está diciendo allí el apóstol. ¿Sí? Ahora, continúa diciendo, versículo 3, segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que le está diciendo? El rapto va a suceder, ¿sí? Pero si ustedes le dicen que ya sucedió, están mintiendo, porque el rapto tiene que suceder, es que antes de que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Era casi como decirles, ¿dónde está el hijo de perdición? Si ustedes ya ven al anticristo es porque el rapto ya fue, y sí se quedaron. Pero si no ha venido, tranquilos, no ha ocurrido todavía. Ahora, según esto no hay duda que la venida del Señor a colocar sus pies en el Monte de los Olivos tiene que ocurrir antes de la manifestación del anticristo. Y antes de la manifestación del anticristo, la iglesia debe haber partido, porque no puede estar bajo la ira de Dios. Pero además la Escritura enseña algo que es como un candado, que el anticristo no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene. ¿Sí? ¿Qué es? 2 Tesalonicenses 2, 4 al 6. Dice, hablando del anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, el mismo evento, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo vendrá, se levantará contra Dios, se sentará en el templo de Dios, el templo de los judíos, pero nada de eso puede suceder todavía porque el anticristo ni siquiera se puede manifestar. ¿Por qué qué? Porque hay algo que lo detiene. Continúa el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que hace rato viene funcionando el ministerio satánico. El apóstol vuelve a mencionar que hay algo que al presente lo detiene, pero que será quitado.
y cuando sea quitado se manifestará. ¿Qué es lo único que puede detener la manifestación de Satanás a través del anticristo? ¿Qué es? Los políticos, que no tienen plata. Solo el Espíritu de Dios. No hay nada más que pueda detener la manifestación del anticristo, el Espíritu de Dios, Dios mismo. ¿Y dónde está Dios? En la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo no se puede ni siquiera manifestar si primero la iglesia no es levantada de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los cristianos no veremos la manifestación del anticristo, ¿sí? Podemos intuir, adivinar, decir que es que va a ser no sé quién y sí sé cuándo, pero la manifestación del anticristo no la veremos nosotros, porque cuando él se manifieste, la iglesia primero ha de ser quitada. Ahora, recuerde que hay señales, que no hay señales para que se cumpla el rapto, pero sí hay un montón de señales para que Jesús venga. Ahora, los judíos con estas señales, insisto, se van a convertir. Nosotros no necesitamos esas señales porque se supone que ya somos convertidos. Ahora, ¿cuál es la manifestación del anticristo? ¿Cómo comienza su manifestación? Pues la manifestación del anticristo comienza con algo conocido como el pacto con la muerte. Dice Isaías 28:15. Es un pacto que el anticristo hace con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechaza a Jesús, él no es el Mesías. Va a llegar el anticristo que es un judío. Los judíos pensarán que es el Mesías, harán un pacto con él. Así de sencillo, no aceptaron al Señor, van a aceptar al señorito, al diablo, sí, en el anticristo, y harán un pacto con él. Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. O sea que algunos estudiosos dicen que la gran tribulación, antecitos de la gran tribulación, va a haber una guerra, yo esa guerra sí la estoy esperando, una guerra contra Israel. Y allí precisamente el que interviene y coloca la paz es el anticristo, ¿sí? O sea que yo cada vez que oigo que Irán va a mandar bombas, digo, ay sí Señor, que sea como tú quieras, pero rápido, porque quiero que esta vaina se acabe. El hecho es que cuando viene esta guerra y son defendidos y hacen el pacto, ellos se sienten seguros. Tengo a mi Mesías, tengo un pacto firmado con él, estamos protegidos. Sin embargo, unos versos más adelante dice, versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. O sea que harán su pacto, pero a los 3 años y medio comienza la masacre contra los judíos, el pacto no les servirá de nada. ¿Cómo sabemos que este pacto es con el anticristo y que tiene que ver con la gran tribulación y con el pueblo de Israel? Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana, si usted hace un estudio de las profecías de las 70 semanas, esta semana tiene que ver con 7 años que va a durar la gran tribulación. ¿Sí? Hay un lapso, está detenido el tiempo del reloj de Dios porque estamos en la época de los gentiles. Cuando suceda el rapto, comenzará esta semana que falta. ¿Y qué es lo que dice? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, cuando dice confirmará, es posible que oigamos de un pacto que se hace, pero no comienza a funcionar, pero cuando viene esa guerra y viene el rapto, se confirma el pacto y comienza a funcionar. Dice con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que está hablando de que es un pacto hecho ¿para qué? Para el tiempo de la gran tribulación, no hay duda. Cuando habla del sacrificio y la ofrenda, no hay duda que es con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y cuando habla de que hará cesar el sacrificio, está volviendo a mencionar que el anticristo se mete y los traiciona. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado es que cuando Jesús viene, dice que con el espíritu de su boca, Satanás es su ministerio destruido y es mandado pues al lago de fuego. O sea que
El asunto, digamos, es muy claro respecto de todas estas señales y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando suceda el rapto, pues sí, insisto, creo que muchos se van a convertir, muchos de los que han escuchado. El pueblo de Israel también se convertirá, Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Y uno recuerda la lanza, ¿no?, que le meten en el costado. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. O sea, en ese momento cuando el anticristo los traicione, y ellos van a decir, Jesucristo si es Dios, qué burro, lo negamos 2000 años. Sí, y es cuando el pueblo se arrepiente, pero obviamente ya el anticristo está en la tenaz persecución para exterminarlos. Mateo 24:14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De esta conversión saldrán, sí, los 144,000, que son 12,000 de cada tribu de Israel. Esto también es un misterio, porque las tribus de Israel se perdieron en el mundo. Sí, solamente queda identificada una tribu, las demás se mezclaron con los pueblos, con los judíos marranos en España. Se cree que muchos paisas son judíos, ¿sí? Y no lo saben. Ser judío es descendiente de judío, pero hay judíos que no saben. Pero Dios dice que aquí va a sacar, ¿sí?, 12,000 de cada tribu. O sea que, sí, de golpe hay por ahí muchos colombianos judíos que se van a quedar y se van a convertir y van a formar parte de estos 144,000. Y me parece increíble porque están esparramados por todo el mundo. O sea, no están en la tierra de Israel, sino que están esparramados por todo el mundo, lo cual les da pues cierta ventaja contra la persecución del anticristo. Ahora, yo espero que todo esto lo podamos ver desde el cielo, porque ya vamos a estar allá, ¿sí?, para ver eso. Y de hecho hay un pasaje en la escritura que dice que hasta cuándo vengará la sangre, y dice que esperen, que todavía faltan algunos mártires por sufrir. Pregunto, ¿cuándo puede venir el Señor por nosotros? En cualquier momento. Por eso la búsqueda de la santidad es para allá. Eso no puede esperar. Ahora, quiero que entiendan que lo que hemos visto hoy es prácticamente nada, ¿sí?, con el tema de la profecía. ¿Sí? Esto no es, o sea, ¿qué diría yo? Es la 100ª parte. ¿Sí? Esto prácticamente no es nada de lo que tiene que ver con el tema de la profecía. El estudio de la profecía es algo muy largo y de mucho cuidado. Cuando uno estudia la profecía hay que comenzar por entender los métodos de interpretación de los pasajes. Algunos interpretan literal todo, otros interpretan de manera alegórica, y lo correcto es saber qué pasaje es literal y qué pasaje es alegórico para no caer en malinterpretaciones. Dependiendo del método, las interpretaciones cambian. También hay que interpretar, como vimos al comienzo, correctamente las palabras, hay que mirar su contexto, la interpretación histórica, la interpretación gramatical, el uso del lenguaje figurado, cómo saber cuándo es figurado y cuándo no. En cuanto a las profecías mismas, hay que entender las características de la profecía, el elemento del tiempo en la profecía, el doble cumplimiento de la profecía, que es como una ley, las profecías condicionales, la revelación profética a través de los tiempos. También en las profecías hay que tener en cuenta las reglas de interpretación de la profecía, la interpretación literal, la interpretación de acuerdo a la armonía, la interpretación en las relaciones del tiempo, la cristología, la interpretación de acuerdo al cumplimiento. Respecto del libro de Apocalipsis es importante, hay un detalle muy especial, es que el libro de Apocalipsis hace 2 narraciones del fin del mundo. Hace una narración como hasta el capítulo 11 más o menos, donde en esa narración hace énfasis en los eventos, y vuelve y comienza la narración y vuelve y narra todo haciendo énfasis en los personajes. Algunos creen que es una línea de tiempo y por eso están tan equivocados. Hay que coger la mitad y sobreponerla sobre la otra para dar los tiempos correctos en el asunto del tiempo de las cumplimiento de las profecías. No tener en cuenta esto, hacen una cronología pues toda enredada. Un asunto muy importante es el estudio de los 24 ancianos que aparecen en el capítulo 4 del Apocalipsis. ¿Quiénes son estos 24 ancianos?
Y cuando uno estudia esto, la conclusión más sensata es la iglesia, que ha sido arrebatada en el capítulo 4 y todo lo que viene pues ya tiene que ver con lo demás. Además de esto, hay que tener en cuenta otra gran cantidad de enseñanzas de la Escritura que tienen relación con esto. Por ejemplo, los pactos. Si usted no estudia los pactos con claridad, pues va a pensar que el pueblo va a pasar por cosas que el pacto ha prometido que no. Entonces hay que estudiar los pactos, el pacto de Abraham, el pacto palestino, el pacto de David, el nuevo pacto. Debe haber una comprensión clara del tiempo de los gentiles, que es el curso del presente siglo. Debe ser muy claro lo que dice hace un tiempito, que no puede mezclar Israel con la iglesia, son dos tiempos diferentes, y cuando se tiene claridad en esto se puede saber qué pasajes para cuál pasaje. Las parábolas también son un asunto importante, ¿sí? Hay 7 parábolas que hablan de las cosas viejas, las cosas nuevas, el simbolismo de las parábolas. El Señor encuentra un tesoro, lo entierra y compra el terreno, pero no se lleva el tesoro. Ese es Israel, que es propiedad del Señor, pero se queda ahí enterrado. Encuentra una perla y vende todo y se lleva la perla. Está hablando de la iglesia. Cuando se habla de los pájaros en las parábolas, son entes malignos. Hay pájaros que se comen la semilla evitando que se siembre. Cuando la grano de mostaza crece volviéndose un árbol descomunal, los pájaros están adentro, muestran la corrupción de la doctrina de la iglesia por dentro. O sea, todos esos simbolismos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Israel aparece como el olivo, ¿sí? O sea, todas esas cosas tienen que ver, las parábolas tienen también cierta colaboración con la profecía. O sea que el asunto no es muy sencillo, ¿sí? Es un asunto que yo he estudiado muchos años, pero la verdad yo sigo diciendo en esto no sé nada. Pero en cuanto a lo que he estudiado, sí tengo la convicción de lo que les he compartido hoy es realmente lo más acertado. Hay algunos pocos pasajes problemáticos, hay otras 4 posiciones que hablan del rapto por pedazos, el rapto al final de la gran tribulación, el rapto en medio de la gran tribulación, pero el rapto que les he compartido hoy, antes de la gran tribulación, es el que presenta mucho más solidez respecto de todos los pasajes, no contradice casi nada, insisto, hay pasajes difíciles, pero ciertamente, digamos, es lo más seguro. Ahora, ¿qué es lo importante? Yo veo 2 cosas supremamente importantes para esto. Uno, que sea cuando Dios quiere, no hay problema, porque Dios hace todas las cosas perfectas. Y pensar que el rapto sea como Dios quiere es igual a pensar que usted y yo nos podemos morir en cualquier momento, y no debe haber temor, sino más bien debemos estar listos. O sea que yo creo sinceramente que el rapto es antes por todo y por muchas razones más, que sería larguísimo explicar, pero si así no fuera, sí, no es problema. Y lo segundo es que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. O sea que nuestro objetivo no debe variar, ¿sí? No esperemos a que las cosas se pongan color de hormiga para ver si, porque puede ocurrir y quedarse tarde, ¿sí? Es más, algunos de que no están pensando en santificarse, a lo mejor no son cristianos. Y cuando se haga el propósito de santificarse, a lo mejor vivirá el proceso y terminará siendo un auténtico hijo de Dios. O sea que el buscar la santidad no puede esperar, es algo para allá. Debemos eliminar todo pecado de nuestra vida porque el Señor viene y porque el Señor cada día está más cerca de venir por nosotros. Ahora, ¿qué pasa si no queremos santificarnos? Bueno, eso es otro estudio que veremos más adelante. Vamos a orar.